Legisladores del Honorable Congreso de la Unión, mexicanas y mexicanos, iniciamos hoy el tercer año de la 62ª legislatura en un ambiente social de incertidumbre, de violencia, de pobreza y de profunda preocupación por el futuro. Al recibir hoy en el Poder Legislativo el informe del Presidente de la República correspondiente a su segundo año de gobierno en curso, podremos confirmar nuevamente que uno es el discurso oficial y otra la realidad que se viven en todas y cada una de la mayoría de las familias mexicanas día a día. Por supuesto que algunos alzarán la voz para sostener que ahora sí México ha de cambiar gracias a las mágicas reformas estructurales que tanto ponderan el gobierno federal como sus aliados en el Congreso. La realidad es que desde el 1 de diciembre del 2012, quien ocupa la silla presidencial se ha excedido en el uso del poder para controlar el aparato del Estado y alterar así su sana división, concentrando el poder público en su persona, tal y como sucedió durante gran parte del siglo pasado. El titular del Ejecutivo Federal ordena, dispone, propone, nombra, califica y descalifica e influye en los otros poderes, abarcando inclusive a los órganos constitucionales autónomos sin recato alguno. La institución presidencial vuelve a hacer uso de un poder considerablemente mayor al que jurídicamente le otorga la Constitución. Las reformas estructurales en vigor han afectado nuestra incipiente democracia, puesto que ésta reside en el pueblo, y al imponer la visión de una mayoría empoderada, pero al margen de sus representados, se ha instaurado un Estado que sobrepasa los límites que nunca debió rebasar sin consultar al pueblo en temas torales para el desarrollo del país. Por ello, en la apertura del Congreso, asistimos hoy a la recomposición del Estado liberal en el que las nociones de libertad y democracia se definen a partir de los intereses económicos de unos cuantos y no en función de la consecución de beneficios para el pueblo. Los reformadores actuales han olvidado que el Estado basado en la economía liberal creó una enorme desigualdad social, económica y política, demostrando su ineficacia, mientras que la inmensa mayoría de los gobernados se encontraban desprotegidos ante el poder económico y político de la clase capitalista, como sucede hoy. Recordemos que un ejemplo concreto del Estado liberal, que abarcó desde 1815 hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, se dio con la Revolución Industrial en Inglaterra y en los Estados Unidos, países en los cuales durante la segunda mitad del siglo XIX se establecieron las condiciones económicas necesarias para beneficiar a los monopolios y a los titanes de la industria, al margen y en menoscabo de los trabajadores y del pueblo. Ello trajo como consecuencia una crisis del liberalismo mundial que dio paso al inicio del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar, que pretendía lograr condiciones sociales y económicas más justas para todos. Se inspiró fundamentalmente no en la idea de una igualdad de las personas, sino en la nivelación de las desigualdades entre ellas, lo que implicó el reconocimiento de las libertades públicas y su protección, y frente a ellas el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos. Garantizar el bienestar y la justicia social fue la proclama de la Revolución Mexicana, y de esta manera, mediante una actividad estatal más participativa, el Estado mexicano se convirtió en un instrumento que asumiría la tarea de llevar a cabo una política económico-social planificadora y socializante que actuaría a favor de los gobernados. De esta manera, se corregiría el individualismo mediante una actividad estatal más participativa a la que el régimen actual ha renunciado, olvidando que el artículo 39 de la Constitución Federal señala que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que solamente el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Entiéndase, no es una mayoría parlamentaria la que puede alterar o modificar la esencia del Estado mexicano como se ha hecho al margen de la voluntad del pueblo. Ello es inaceptable. El Estado priista restablecido ha saltado los límites propios que le marca la Constitución, alterando su esencia revolucionaria y social en una franca contradicción histórica. Hoy, las reformas estructurales impulsadas por el presidente de la República han puesto en riesgo los intereses jurídicos y legítimos de los mexicanos al restringir el derecho de los trabajadores a recibir utilidades y el de los campesinos sobre la tenencia de sus tierras. Por eso existe un sentir popular de que quien recibió el mandato de dirigir al Estado ha traicionado los principios fundamentales que heredó y ha pervertido la sana división del poder público. En el Partido del Trabajo estamos ciertos de la constante oscilación de la relación entre Estado y sociedad y en la necesidad de modernizar el modelo social, pero jamás alterando los principios fundamentales del pueblo mexicano y mucho menos poniendo en riesgo el territorio, el oro o el petróleo de los mexicanos, como lo dijera Pancho Villa. El Estado, bajo el gobierno del presidente Peña Nieto, ha cedido a los grupos de presión de adentro y de afuera del territorio nacional, y su manifestación lo son las reformas votadas por la mayoría sumisa al servicio del gobierno, pero a ello habrá de responder la sociedad de manera organizada, reclamando la insatisfacción de las promesas incumplidas de bienestar que a 2 años de gobierno la gran mayoría de los mexicanos aún espera. La desincorporación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, empresas baluartes del Estado social que se construyó a partir de la Constitución del 17 y su transformación ahora en empresas productivas del Estado, apuntan precisamente a la transformación del Estado social mexicano en un Estado liberal que pretende favorecer a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros en aras de obtener ganancias que no llegarán para que el Estado pueda cumplir con sus funciones, olvidando que el principio de economía mixta fue la solución sabia que el constituyente permanente determinó para complementar la libre actividad que se desarrolla en la sociedad sin hacerse cargo de ella, pero sin claudicar en su responsabilidad de administrar los bienes de la nación, lo que generó una época de crecimiento sostenido para los mexicanos que no hemos vuelto a ver desde los años 70. El gobierno piensa que el silencio de la sociedad es reflejo de su aprobación a las reformas aprobadas y que hay un desinterés de la colectividad por los asuntos públicos. Sin embargo, se confunden la desocupación que vive en el país, los altos índices de violencia que solo bajan en el discurso oficial, la alta inflación que aflige a las familias, las promesas incumplidas del presidente de la República y el engaño a los mexicanos habrán de tener repercusiones políticas el año próximo en que el pueblo habrá de retomar el timón de su destino eligiendo representantes populares que puedan restablecer el Estado social de derecho y la soberanía del pueblo. Se equivocan aquellos que apuestan al conflicto social. La civilidad del pueblo mexicano ha llegado a tal madurez que el cambio real que se avecina habrá de darse por la vía pacífica y a través del voto. Hoy padecemos un mal gobierno porque ha perdido de vista su objetivo fundamental de orientar su actuación para mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos. El presidente de la República piensa que con sus reformas habrá de llegar la bonanza para México y, por lo tanto, ha claudicado en la imperiosa necesidad de combatir la corrupción al considerar erróneamente que esta es inherente a nuestra cultura. Dejar hacer, dejar pasar, es el dogma del Estado liberal de Peña Nieto. En este contexto, el Partido del Trabajo se pronuncia por la revaloración productiva del ser humano a través del trabajo, condición necesaria para asegurar la propia vida material y la satisfacción de las necesidades más elementales. La falta de trabajo propicia la violencia, incrementa la delincuencia, fomenta la deserción escolar y contribuye a la desintegración familiar. De ahí la importancia de que el Estado mexicano
aliente la generación de empleos, pues mientras no haya trabajo, no podremos resolver los grandes problemas nacionales. Por ello, abogamos por el restablecimiento del Estado Social de Derecho para que, en base en el sistema de economía mixto, alentemos la inversión y el desarrollo. Nos pronunciamos por el restablecimiento del Estado de Derecho en el que se respete la división de poderes tal y como lo establece el artículo 49 constitucional, sin preeminencia de poder alguno. Y manifestamos también nuestra convicción democrática, laica y federalista. Pero nos oponemos rotundamente al México de ficciones, a ese que Peña Nieto vislumbra tan solo en su imaginación y que está muy lejos de producir riqueza y bienestar para distribuirla equitativamente. El Partido del Trabajo considera que los anhelos de justicia y de equidad son factibles si nos planteamos en el año por transcurrir de esta legislatura un debate serio y constructivo en materia social. Por ello, nos proponemos en los próximos meses contribuir al Estado social de bienestar impulsando reformas legislativas que contribuyan a modificar la sociedad en materia de vivienda, alimentación, laboral, a favor de las comunidades indígenas, en educación básica, media superior para adultos y que coadyuven al respeto de los derechos humanos y aliente la igualdad entre hombres y mujeres. En materia de salud y medio ambiente, a favor de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. En síntesis, la agenda del Partido de Trabajo seguirá siendo a favor de los más necesitados. Hacemos un llamado desde esta tribuna a las y los mexicanos a no desalentarse. La oligarquía no triunfará. Si podemos recuperar el rumbo revolucionario del país, las contrarreformas que se han impuesto son solo un capricho de quien encabeza temporalmente la administración pública federal. El pueblo tendrá en el 2015 la posibilidad de revertir la frustración que ha generado la permanencia en el poder de los de siempre, pero para ello la izquierda deberá ir unida, deberá caminar integrada, respetando las opciones partidistas existentes, pero caminando juntos para vencer el predominio de los incompetentes que nos gobiernan. Estamos listos, pues, para seguir en la batalla por la democracia. La lucha por un México justo y equitativo continúa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, ciudadana.